Amigos, bienvenidos a esta emisión y en esta ocasión voy a presentarles la historia de un joven que a los 12 años de edad empezó en el mundo de la música. Más adelante tuvo este sueño, esta intención de reunir también a sus hermanos y así emprendieron este viaje por la música, pero sobre todo por la historia también de mucho del folclore, no solamente de nuestro país, sino también de Latinoamérica. Hoy en Amor y Recuerdos, Roberto Sobrino. Como la luna se queda entre las nubes atada, como la luna se queda, así me quedo y me quedo en medio del aguacero, sin que tú me quieras nada, agua que va a caer, 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 agua. Hola amigos, pues bueno, estoy aquí en Amor y Recuerdos para contarles un poco de mi historia dentro de la música. Bienvenidos. Ya escuchamos en esta emisión, Roberto Sobrino está pues para sumergirnos también en este viaje a través de los recuerdos y por supuesto de diversas emociones que seguramente vive cada uno de los seres humanos y cuando se dedica sobre todo a la inspiración, a la música, seguramente las fibras se convierten más sensibles y por ello pues hemos invitado, Roberto, gracias por esta plática que vamos a tener y contarle un poquito a la gente ¿en dónde naces? Y precisamente a la edad de 12 años es que cuando vas descubriendo tú que la música puede ser una forma o un estilo de vida. Sí, gracias, Débora. Pues bueno, yo empecé en la música a los 12 años, ciertamente, después de una experiencia, como dicen, casi religiosa, porque vivíamos la familia Sobrino García en Fortín, Veracruz. La familia es tabasqueña y veracruzana, ¿no? Entonces mi papá es de Veracruz y estando en este pueblo, en Fortín, estaba la feria del pueblito. Iba yo con la palomilla de amigos jugando y corriendo por todo el parque, pero en ese momento se llevaba a cabo el Festival Cultural donde había un grupo de música andina, pues cantando, tocando, ¿no? Yo ni sabía en ese momento qué cosa era la música andina ni nada, pero donde atravieso entre el público, al momento en que paso frente al escenario, recibo así la música, la escucho, me detengo, miro hacia el grupo, veo los instrumentos que no había yo visto, de las zampoñas, de la guitarrita, el charango, la quena, y de repente me envolví de ese sonido y hace cuenta como de película, o sea, todo a mi alrededor se congeló y me quedé ahí escuchando asombrado esa música que me atrapó, ¿no? Y ahí me quedé hasta el final del concierto. Entonces ese fue mi primer contacto con la música latinoamericana. Y ya después mi hermano, que tocaba ya más chico, pero tocaba ya la guitarra, que curiosamente fue jalado por ese grupo para que aprendieran en un taller de música. A las pocas semanas yo me integré a ese taller y ahí fue donde empezó la carrera artística, ¿no? Y hoy los vemos en los escenarios conformados junto con tus hermanos como los Pachamama, pero es una historia que tú nos mencionas, empieza desde que son niños y seguramente mucha gente que nos está viendo en algún momento de su vida también cuando somos pequeños, pues tenemos ese sueño, ¿no? De que queremos pintar, queremos cantar, queremos bailar, pero con el paso de los años pues muchas veces nos dicen, ¿no? Tienes que estudiar algo. Yo creo que este es el referente también, seguramente te ha pasado, de que cuando algo nos gusta, pero lo hacemos de manera profesional y buscamos los medios también para buscar esa profesionalización, se pueden llegar a lograr grandes cosas como lo han hecho ustedes y tú en particular, Roberto. Así es, y bueno, en nuestro caso, porque tuvimos la fortuna que nuestro papá siempre en casa tuvo un disco de música folclórica, de trova, de boleros, de música clásica. Entonces era muy común que los fines de semana pues él se reunía con sus amigos a la bohemia y todo,
pero siempre sacaba un disco y decía, a ver, voy a ponerles un disco que jamás en su vida van a volver a escuchar, le decía a sus amigos, ¿no? Y ponía, por ejemplo, la música de los Tarahumaras, de la danza del venado, por ejemplo, ¿no? Y crecimos con eso, y ya después él nos motivaba a hacer cosas artísticas. Hicimos mucha mímica, por ejemplo. Nos hacía crear historias, ¿no? Para pues actuar de alguna manera, ¿no? En algunos eventos y todo. Entonces, pues siempre tuvimos esa cercanía. Claro que cuando empezamos a experimentar ya la música como tal, pues ya traíamos eso, ¿no? Inyectado, que nos gustaba mucho, ¿no? Empezaron desde muy pequeños. ¿Se seguía disfrutando para ustedes como niños también la música de la misma manera, o ya lo veían también pues a esa edad como algo que tenían que hacer forzosamente? Sí, ¿Cómo no, fue para en lo ustedes? absoluto, no, a pesar de que hubo una etapa de niños y que fue por necesidad también, que sí, seguimos, mi papá enfermó, se quedó sin trabajo y todo, pero jamás nunca, de hecho nosotros tardamos como 3, 4 años en enterarnos que por tocar tenían que pagarnos, ¿no? Porque a donde nos hablaran ahí tocábamos, compartíamos. Había una familia en Fortín que casi cada fin de semana nos invitaba a su domicilio, y ahí íbamos. En ese entonces éramos 5 niños, mi hermano Fernando y yo, más otros 3 que eran amigos, y tocábamos, ¿no? Eso eso nos dio mucho apego a darle amor, ¿no? A lo que estábamos haciendo, ¿no? Con el tiempo, pues sí, nos enteramos que sí, y tocamos en un evento y ahí está su dinerito, ¿no? Y nosotros, ¡ay, caray!, ¿no? Nuestros padres jamás abusaron de alguna manera con eso. Incluso ya de adolescentes, cuando ya de verdad hacíamos más cosas y salíamos a festivales y todo, mientras éramos menores de edad, ellos administraban siempre el dinero, ¿no? Y eso pues nos funcionó bastante bien, ¿no? Había una satisfacción también para ustedes en Sí. hacer su música y en también contribuir a la familia, ¿no? A Así seguir es. creyendo también en ese núcleo importante que para los niños es todo el universo, ¿no? Ahí agarran las fuerzas, finalmente. Sí, sí, por supuesto. Y digo, los papás siempre nos quieren presumir, ¿no? Si pasaba de que mi papá llegaba algún amigo, mira, a ver, toca esta canción. Y, ay, bueno, ahí estoy tocando, ¿no? Pero tocar a la fuerza para mantener la familia, pues nunca, no venimos de esa enseñanza realmente, ¿no? Entonces, nosotros, cuando nuestro padre enfermó, sin problema nos fuimos directo a tocar, por ejemplo, en la Díaz Mirón, en el puerto de Veracruz. Ya después que nos cambiamos para allá, era nuestra ruta de trabajo, los camiones, y ahí nada más iba mi hermano y yo, que éramos los más grandecillos, ya la más pequeña no iba, y pues ahí tocábamos entre el movimiento del camión y luego en el parque. Luego hubo una vez que en el malecón, me acuerdo que llegó la policía y nos quería levantar. De hecho, nos quitaron los instrumentos y los subieron a una camioneta, y la gente que estaba reunida, que yo recuerdo que eran como 80 personas fácil, toda la gente se enojó, se prendió y bajaron los instrumentos y discutieron con la policía y se tuvieron que ir y nos dejaron seguir tocando. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo ahí tendría como 15 años, pero estoy hablando que mi hermana Yuri tenía como 8 o 9 años, la más pequeñita, ¿no? Entonces, y solos, pues, o sea, nuestros papás sí de repente ahí de lejitos observaban y todo, pero nosotros esas cosas las hacíamos solos, ¿no? Yo creo que una gran enseñanza de vida también, Sí. De cómo perseguir un sueño y defenderlo. Así es, porque déjame decirte que cuando llegamos aquí a Tabasco a vivir con mis abuelos maternos, nos íbamos al Parque Juárez, a la Zona Luz, y sí era un medio como de sobrevivencia, pero también mucho de lo que ganábamos, nosotros tomábamos clases con el maestro Enrique Fuentes. Entonces él tenía un método muy bueno, el método Kodali, y nos los estaba enseñando, entonces, y cobraba bien el maestro. Entonces, pues un gran maestro, ¿no? Aquí en Tabasco. Y bueno, de lo que ganábamos, él siempre le causaba curiosidad que llegábamos con las bolsas de puras monedas a pagarle, ¿no? Para todo. Tocábamos y nos íbamos a la clase, ¿no? Entonces también pues invertíamos en lo que nos gustaba hacer, ¿no? Y una canción que nos regales que reflejase también esos momentos de nostalgia donde nos estás transportando, contándonos esa historia de estos pequeños que Sí. andaban en el puerto, que andaban en diferentes calles, e inclusive aquí en el centro histórico de la ciudad de Villahermosa, sin saber que un día iban a ser los Pachamama. ¿Qué canción nos regalarías para transportarnos a ese momento?
Pues bueno, yo recuerdo de esa época algo que cantaba mucho mi papá en casa, es un tema que se llama El Jazmín, porque él nos contó también que era un tema que cantaba su papá, o sea, mi abuelo. Entonces, de una historia que le pasó, como era marino, iba ahora sí que de puerto en puerto, un amor en cada puerto, entonces por ahí tenía ese tema que se llama El Jazmín. Sí. Nació un jazmín dentro de un rosal en flor, brindando sus aromas por todo mi jardín. Nació mi amor, nació en abril, y con la primavera por mis amores lloró el jazmín. Nació un jazmín dentro de un rosal en flor, brindando sus aromas por todo mi jardín. Nació mi amor, nació en abril, y con la primavera por mis amores lloró el jazmín. Quise deshojarlo porque tuve celos, y al ir a cortarlo, ay, qué pena sentí al ver en sus ojos brotar silenciosas dos lágrimas tristes que fueron la vida del tierno jazmín. Pues así nos transportamos a recordar ese jazmín que dices tú que tu papá la cantaba, tu abuelito. Seguramente has vuelto a la niñez también de Roberto Sobrino, ¿no? Así es, así es. Pues nosotros en este instante vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar nos vas a contar un poquito acerca ya de esos grandes logros y experiencias en escenarios importantes aquí en el estado de Tabasco. Regresamos, hacemos una pequeña pausa en Amor y Recuerdos. Esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera. Era una gavilla parada en la era. Pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol parado en la vidriera. No era un rayito de sol siquiera, una pajita dentro de mis ojitos era. Alléguense a mirar cómo he perdido entera en este lagrimón mi fiesta verdadera. Pues seguramente hay canciones que tú recuerdas que te llevan también
no solamente a momentos de tu vida, sino también a emociones, a sentimientos, ¿no? Y creo Sí. que el artista pues vive de eso, ¿no? De esa sensibilidad que va desarrollando también al conocer muchas canciones. ¿Cuáles son tus compositores favoritos? Bueno, pues obviamente Víctor Jara, o intérpretes también como Mercedes Sosa, otra compositora Violeta Parra, pues hoy en día Jorge Drexler, y bueno, cada día se van sumando pues más cantautores pues importantes, ¿no? Con esta nueva ola de generaciones de talentos, ¿no? Pero básicamente son los míos, Atahualpa Yupanqui también. Y bueno, mi papá también por ahí de repente compuso algunas cosas. ¿Y cuándo es el momento en el que ya la agrupación aquí en el estado de Tabasco tiene un buen momento en el que logran también estar en importantes escenarios e inclusive estar también dentro del repertorio de la compañía de la compañía de danza folclórica de la ciudad de Villahermosa? Sí, eso sucedió como en el 95 más o menos, que el maestro Juan nos vio tocar justamente en la zona remodelada, en zona Luz, y nos invitó a formar parte, ¿no? De ser músicos de la ahora compañía de danza, y desde el primer ensayo hubo un clip con los muchachos en aquel entonces que integraban el grupo de danza. Y pues ha sido una historia de muchos años de aprendizaje con el maestro Juan Torres, porque siempre fueron músicas que nos ponía, pero eran retos. Tocamos con él música prehispánica, son jarocho, música afroantillana, bien difícil, de todo, ¿no? Entonces, música tradicional mexicana, boleros, de todo. Entonces fue una gran escuela también para nosotros, ¿no? Y estar en un escenario y tener en el momento en el que ustedes están ejecutando las canciones a estas parejas de baile, creo que también es una emoción diferente, es crear un producto muchísimo más grande y hacer una entrega al público. Así es, y además de una responsabilidad enorme. Siempre seguimos estando nerviosos antes de una presentación con el maestro Juan, porque de la coreografía depende de la música en vivo que hagamos, ¿no? Claro. Y nos pasó que no varias veces que nos equivocamos, y bueno, afortunadamente los muchachos son profesionales y arreglaban el asunto coreográfico, ¿no? Pero es de una responsabilidad y nerviosismo enorme, ¿no? Y en muchas ferias también han dado voz pues, a esta tradición y sobre todo a esa forma que tenemos nosotros de vivir la feria cada año. Han sido varias canciones, yo recuerdo. Sí, una de ellas fue Sangre Choca, de Roberto Carlos Sanlúcar, un tabasqueño compositor, que bueno, una canción muy bonita que logró integrar a todos los municipios de Tabasco, una historia muy bonita, y gustó muchísimo. Si no mal recuerdo, eso fue como en el 2004, 2006, una cosa así, que todo el mundo amó esa canción. Y después hicimos otra, pero fue como que más para el municipio de Centro, por el Paso del Macuilí, que también es del mismo compositor. Padrísima la canción, ¿no? Pero pues bueno, ahí van quedando, ¿no? En el recuerdo. Yo me imagino que es una gran responsabilidad esos momentos que tú nos mencionas, en donde como agrupación tienen que mostrar toda la alegría, la algarabía de un pueblo en unas canciones o en unas presentaciones, pero yo creo que también hay un momento en el que se disfruta. ¿Cómo es para ustedes cuando llegan previo a presentarse, y cómo es después también cuando ya terminó toda esa presentación y se van a casa? ¿Cómo es? Pues mira, te voy a poner un ejemplo todavía quizás un poquito más grande, en el sentido de la emoción, de la experiencia. Cuando hemos tenido oportunidad de salir al extranjero, entonces pues vamos a otro mundo literal, de forma de vivir, de tratar al artista, incluso quizás porque allá somos extranjeros, ¿no? Igual los extranjeros son tratados aquí mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, hicimos una gira hermosa por todo Canadá en el 2019, y pues imagínate, tienes que estar bien emocionalmente y mentalmente para que eso no te afecte, porque todos los días estás arriba del escenario, todos los días estás recibiendo aplausos, felicitaciones, pues viajas y estás en hotel y no tienes problema de comida, etcétera. Y regresar al terruño donde hay que seguir tocando puerta y hacer la talacha, pues sí impacta, ¿no? Pero pues bueno, yo tengo la idea de que
esta carrera artística es una carrera más de fracasos que de éxitos. Así se tiene que ver para mí. No todo el tiempo tenemos o podemos estar arriba del escenario. Tenemos que hacer otras cosas que también nos llenen de emoción, de felicidad. Porque no todo siempre es arriba del escenario. Hasta Claro. los que se la pasan arriba del escenario la pasan mal, ¿no? Entonces se necesita tocar tierra, ¿no? Y creo que también esa parte nutre esa sensibilidad que tiene que tener el artista al cantar o al ejecutar un instrumento, es parte, ¿no?, pues de la vida. Así es. Y pues bueno, si uno lo hace con gusto, pues es más llevadero, ¿no? Sí. ¿Y qué te inspira hasta hoy en día para seguir en la música? Híjoles, pues las ganas de poder transformar mi entorno, ¿no? Es una lucha diaria, constante. Vengo de la vieja escuela que pues nos mostró pues una forma de disfrutar y hacer las cosas dentro del arte, dentro de la cultura. Tenemos tantas cosas tan increíbles, tan maravillosas en este mundo, en este planeta, en nuestro entorno, que realmente pues que la estamos echando a perder, digamos. Y yo que tuve la oportunidad de correr descalzo en el monte, de dormir en un árbol, y al ver a mis hijos un poco más, no nada más a mis hijos, a muchos de los que tienen hijos lo sabrán, cada vez más lejos de eso, pues a mí me causa como que cierta preocupación, ¿no?, para que ellos también, en lo más que se puedan vivir y tener esas experiencias, ¿no? Y hablando un poquito ya de las presentaciones en las que ustedes están actualmente, seguramente hay canciones que no pueden faltar de los Pachamama, que siempre la gente pues asocia, ¿no?, con cada una de sus presentaciones, y en donde tú como músico has tenido pues la gran oportunidad también de estar en esta agrupación. ¿Cuáles serían esas canciones? Bueno, los últimos años mi hermano Fernando empezó a componer cosas muy padres dentro del son jarocho, y ahí fue cuando empezamos a fusionar más lo andino con las canciones de él. Una de ellas es El Pescador, que es un tema que incluso ganó un premio nacional de composición de son jarocho. Y pues bueno, es esa, la de incluso El Carnavalito, que fue muy famosa también, que la hizo famosa otra persona, pero a nosotros nos funcionó porque curiosamente donde empezaba la canción del Carnavalito, el músico aquel gritaba "ay, ay, ay, Pachamama". Entonces nosotros nos llamábamos así, Pachamama. Entonces mucha gente creyó que esa canción era de nosotros, o sea, esa grabación, aunque sí cantábamos El Carnavalito, ¿no? Pero bueno, El Carnavalito es una de las que nos identifican, sí. Pues te queremos agradecer esta pequeña plática donde nos has transportado un poco a esa historia, a la niñez, en donde aprendiste junto con tu familia, junto con tus hermanos, este oficio de la música. Y pues nos tenemos que despedir. Esta semana en Amor y Recuerdos, Roberto Sobrino nos ha acompañado. ¿Nos quieres regalar una última canción? Sí, claro que sí. Bueno, justamente pensando un poco en estas canciones que mi hermano compuso, les voy a compartir justamente la del Pescador, que es la que suena mucho por ahí. Pues nos vemos la próxima semana y nos despedimos con Roberto Sobrino. Mar azul celeste y turbio, olas tan llenas de sal, tan profundo y tan absurdo que te quiero navegar. Entre tus olas de plata yo quisiera navegar. A jalar la red, a jalar la red, a jalar la red, a jalar la red. Anoche te vi pasar por la esquina de mis sueños. A jalar la red,
jalar la red, a jalar la red, a jalar la red.